the science of wear. Bueno, en esta sesión vamos a hablar sobre todo de ArcGIS Experience Builder. Yo supongo que todos tenéis bastante expectación con el producto porque al fin y al cabo Web App Builder es muy conocido y al fin y al cabo es la evolución natural de lo que es el propio constructor, ¿vale? Entonces, bueno, no, está bien, gracias. Dentro del ecosistema ArcGIS tenemos una serie de constructores de aplicaciones en los cuales, como todos conocéis, estos símbolos corresponden a ArcGIS Hub, Web App Builder, Sites, Story Maps, Operation Dashboard, App Studio. Ya son muchos los constructores que estamos empezando a tener y empezamos a perder un poco la noción de para qué sirve cada uno. Entonces, lo importante que tenemos que entender es que son flexibles y escalables y, por supuesto, que todos están integrados en la plataforma. Bien, uno de los puntos más importantes y donde nos vamos a enfocar ahora es en Web App Builder. Web App Builder, me gustaría hacer una pregunta, pero supongo que todos lo conocéis. ¿Cuántos de aquí no conocen Web App Builder? Vale. Todos conocéis Web App Builder. Efectivamente, es que se trata de nuestro constructor por excelencia y ahora mismo hay registradas más de 500.000 aplicaciones en la parte online solamente y tenemos unas cifras aproximadas de 1.000 aplicaciones diarias, lo que quiere decir que es un constructor muy importante. Actualmente sabéis que tenemos una versión online y también tenemos una versión Enterprise y por consiguiente también tenemos una versión Developer, que es la que hemos utilizado para generar un poquito de contenido personalizado. Bien, pues como no quiero tampoco retrasarme mucho, ya doy la bienvenida, por así decirlo, al nuevo constructor ArcGIS Experience Builder. Bien, entonces, cuando hablamos de ArcGIS Experience Builder estamos hablando de tecnología actual. Fijaros que, bueno, ahí veis una apariencia de cómo sea el constructor, aunque lo vamos a lanzar y vamos a ver cómo interactuar con ello. Algunos de los puntos más importantes es sobre todo el apartado de Mobile First, ¿vale? Hay mucha importancia cada vez más al display, o sea, en este caso a cómo mostramos la información desde aplicaciones móviles. Y, por supuesto, el rendimiento. El rendimiento se ha visto mejorado considerablemente. Va a ser configurable igualmente y también extensible. Si seguimos un poquito y nos centramos ya en el producto, quiero destacar 3 características. La primera de todas ellas, y como todos sabréis, es que se ha rediseñado por completo la forma en la que se ha realizado este constructor. Ya no vamos a utilizar, como en la versión anterior para aplicaciones 2D, la versión 3 del API o para aplicaciones en 3D la versión 4. Ahora tendremos la versión 4 de forma general para todas las aplicaciones. Esto, lógicamente, es lo que hace que ganemos en rendimiento y en posibilidades. No solo eso, sino que también hemos rediseñado la arquitectura del propio constructor. Y es que ahora vamos a utilizar el motor de React y también vamos a utilizar TypeScript para poder implementar nuestras personalizaciones. Y esto sí que es importante que lo tengáis en cuenta porque vendrá una época en la que habrá que formarse y aprender a desarrollar nuevos widgets, etcétera. Y por último, al estar construido todo sobre tecnología actual, esto lo que va a permitir es que se pueda improvisar y mejorar la experiencia de usuario en tiempo real. Es decir, que a medida que vayamos avanzando en el tiempo, vamos a poder implementar mejoras sin que nuestros desarrollos se vean alterados. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle. En realidad, nuestro constructor, antes, cuando teníamos Web App Builder, solo le enfocábamos a aplicaciones full page, que eran básicamente aplicaciones básicas con funcionalidad GIS, filtros, análisis, geoprocesamientos, y ahí nos quedábamos. Ahora es importante que tengáis en cuenta que ArcGIS Experience Builder va a estar enfocado tanto a aplicaciones full page como páginas web. Páginas web simples, multipágina, todo. Va a ser un conjunto muy completo. Cuando hablamos de Mobile First, quiero que tengáis en cuenta que lo que vamos a hacer es que tendremos la capacidad de implementar aplicaciones no solo en formato escritorio con una resolución elevada, sino que vamos a poder implementar displays personalizados para plantillas como en el móvil o incluso para tablets. Y esto sí que es un punto diferenciador con respecto a la versión anterior, ¿de acuerdo? Cuando nosotros queríamos incluir información 3D, nos teníamos que ir al API 4 y, por consiguiente, una aplicación enfocada a 3D, o si queríamos algo 2D,
deberíamos hacerlo por separado. Ahora integramos los dos conceptos, 2D y 3D, en la misma aplicación. Va a seguir siendo extensible porque vamos a poder desarrollar widgets, vamos a desarrollar plantillas, vamos a desarrollar temas, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir pudiendo analizar el comportamiento de los usuarios cuando acceden a nuestras aplicaciones. Esto sí que era algo que también se podía hacer en la versión desarrollador de Web App Builder. Pero quizás para mí lo más diferenciador o lo más importante es que es un framework de trabajo para cualquier tipo de usuario. Ya no está muy enfocado a usuarios que solo quieren hacer aplicaciones GIS, sino que ahora cualquier usuario, como vais a ver a continuación, va a poder utilizar el constructor para diferentes fines. Principalmente, para mi gusto, el perfil indicado para utilizar el constructor son los desarrolladores. Bien porque vamos a poder darle ese plus desarrollando widgets, desarrollando plantillas, desarrollando temas, pero también está enfocado a perfiles como un diseñador. Los diseñadores también van a poder construir mediante una interfaz gráfica aplicaciones arrastrando los componentes de una forma muy sencilla, y lo vamos a ver después. Desarrolladores de negocio, por supuesto, van a poder generar plantillas muy enfocadas a su caso de uso y a su negocio para que puedan ser reutilizadas. Por lo tanto, también es otro perfil adecuado. Y, por supuesto, expertos en soluciones, ya es que con la combinación de todo lo que vemos anteriormente podemos generar un producto diferenciador. Bien. En definitiva, ArcGIS Experience Builder, y aquí ya veis un poco cómo tiene a la parte izquierda la apariencia de este constructor, se trata de una nueva experiencia de hacer aplicaciones, donde cada uno de los componentes que arrastramos tiene sus comportamientos, sus propiedades, y todas ellas van a ser ajustables de una forma diferente a como lo hemos hecho ahora. Vamos un poquito más a lo que nos interesa. Bien, ¿cómo lo ponemos en marcha? Actualmente ArcGIS Experience Builder tiene dos modalidades. Una parte online, que básicamente deberemos de entrar en la URL que veis a continuación, experienceargis.com, y desde ahí podéis, simplemente teniendo una cuenta de ArcGIS, utilizarlo. Ahora mismo está en beta, ¿de acuerdo? Pero es bueno saber que para cualquier suscripción con una cuenta de ArcGIS podéis acceder al constructor. Y, por consiguiente, tenemos una versión de developer que también está en beta y que deberemos de tener dos requisitos importantes. El primero, habrá que instalar Node.js y tendremos que tener una versión superior a la 10. Deberemos registrar una aplicación y utilizar el Client ID, muy parecido a como lo hacíamos en la versión developer de Web App Builder, para que posteriormente descarguemos todos los módulos utilizando Node y levantemos el servidor bajo el puerto 3000 y 3001 en el caso de HTTPS. Esto lo que nos va a permitir es básicamente poder acceder a nuestro constructor con una URL que veis ahí, parecida al nombre de máquina seguido del puerto 3001. Bien. Así que me gustaría ahora enseñaros ya cómo lanzamos ambos entornos y ver un poquito este caso más práctico. Como veis, aquí la URL que tenemos es la de experienceargis.com. Básicamente lo que nos está diciendo es que el producto está en beta, pero simplemente nos va a pedir un sign-in. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que utilicemos esto, lo que nos va a requerir es una cuenta de ArcGIS. Si iniciamos sesión con nuestra cuenta, accederíamos al constructor. Una vez iniciamos sesión, veréis que tenemos esta apariencia. ¿De acuerdo? Hasta aquí lo vamos a dejar de momento, luego volveremos, porque ahora quiero que veáis cómo desplegamos la versión online, o sea, developer. Como os he dicho, es importante que tengamos Node instalado. Yo ya he descargado todos los módulos necesarios y lo único que voy a hacer ahora es acceder a la URL correspondiente donde tengo mi SDK o como digáis, como queréis llamarlo. En este caso, Experience Builder, lo tengo en esta carpeta y vamos a apuntar aquí. Tengo la URL directamente copiada para que no perdamos tiempo. Bien. Y básicamente nos vamos a ir a ese directorio. Oh, un segundo. Sí. Perdonad.
Vale, fijaros que estamos en el directorio server, luego vamos a ver un poco las carpetas más en detalle, pero básicamente lo que vamos a hacer es ejecutar ese servidor para que se habilite en el puerto 3001. Entonces, si nosotros accedemos dentro de la carpeta src y apuntamos al server.js, ¿vale? Vamos a permitirle acceso. Está el servidor corriendo bajo el puerto 3000 y 3001. Si ahora nosotros ejecutamos directamente https el nombre de mi máquina bajo el puerto 3001, fijaros cómo lanzamos el constructor en la versión desarrollador, muy rápido. Lo mismo, si analizamos sesión inicial, como hemos registrado una aplicación dentro de nuestra organización y hemos vinculado el Client ID, nos va a decir que tenemos autorización y estamos de nuevo en el constructor. Quiero que hagáis, esto es especial importancia, que todo este contenido que estamos viendo en la parte de desarrollador también la vemos en la parte online. Y esto es una evolución interesante. Ahora bien, sigamos con el siguiente punto, que es los directorios, que me parece que es interesante que los veáis. Dentro de Experience Builder, fijaros que tenemos una carpeta Client, una carpeta Doc, que podemos acceder, donde vemos un poco la documentación de lo que es la creación de widgets, está un poco documentada dentro del propio Experience Builder. Y si os habéis dado cuenta, he entrado en el servidor, en la carpeta server y he accedido al directorio src, donde tenemos el server.js, que es el fichero que permitirá levantar con el puerto 3000 el constructor y 3001. Ahora bien, lo importante es el directorio client, y aquí, si os dais cuenta, tenemos nociones de Webpack, tenemos directamente el directorio dist, donde está toda la información correspondiente a widgets, temas. Todo esto es importante que lo tengáis en cuenta porque será donde nos vamos a mover a partir de ahora. Y nuestras extensiones lo han encapsulado de tal forma que no tengamos que darle muchas vueltas. Venimos aquí y ya lo tenemos en 3 directorios. Aquí yo, por ejemplo, he creado un widget y para que os deis cuenta, pues tenemos algo muy parecido, ¿no? Un manifest JSON que definirá las propiedades, el icono correspondiente, que ya será un formato vectorizado SVG para nuestro widget, fichero de configuración. Y si nos accedemos a src, pues fijaros que tenemos varios directorios, uno de configuración, y si vamos a runtime, aquí vienen las primeras novedades, widget.tsx. Y esto es porque estamos trabajando con React y TypeScript. Entonces, si nosotros abríamos esto para que simplemente quiero que tengáis un poco una visión de lo que nos viene ahora, fijaros, sí. Sí. Bien. Entonces, fijaros un poquito en la parte importante, y es que al ser una extensión TSX, ahora el HTML lo estamos definiendo directamente desde la parte JavaScript. Esto es algo característico y, bueno, será básicamente formación, ahora saldrá más documentación, porque ahora mismo el producto está en beta, pero será relativamente sencillo volver a desarrollar con este nuevo constructor, ¿vale? Simplemente quería que veáis un poquito, que tengáis en mente que este constructor no solo es la llegada de él, sino que va a haber nueva tecnología, React, TypeScript, y tenemos que meternos con ello para desarrollar pues, widgets, plantillas, temas, etcétera. Bien, vamos a continuar con la presentación, porque ya vamos a ponernos manos a la obra. Lo cierto es que cuando estábamos hablando de la versión developer, un punto importante ahora es qué tipo de aplicaciones podemos crear. Os he comentado al principio algo muy interesante y es que tenemos la posibilidad de crear aplicaciones full page, aplicaciones que están incluidas en una landing page e incluso utilizar plantillas. Bien, pues esto es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a trabajar sobre todo en la parte developer, ¿vale? Y vamos a darle a la opción de Create New. ¿Qué tal lo veis así? ¿Queréis que amplíe un poco o está bien? ¿Sí? ¿Lo amplío un poquito? Vamos a ver si, porque luego el constructor sí que me parece que lo voy a tener que alejar, ¿vale? Pero bueno, si le damos a Create New, fijaros las opciones que me está dando. Me está permitiendo crear una aplicación scrolling page, es decir, una página web en sí,
una blank full screen page o screen app, que es básicamente la aplicación a la que estábamos acostumbrados con Web App Builder. Y luego tenemos 3 plantillas que generan por defecto ellos, pues simplemente luego lo abriré para que veáis pues un explorador de la ciudad, un visor de mapas o incluso para generar eventos. Y esto es a lo que nos referíamos con desarrolladores de negocio. Podemos crear plantillas para reutilizarlas y crear aplicaciones ya enfocadas al caso de uso. Bien, así que yo lo que quiero es que creemos una aplicación y que veamos un poco cómo es este nuevo constructor para que os familiaricéis ya con él. Vale, aquí sí que lo voy a tener que alejar un poquito. Vale. Bien, ahora mismo lo que estáis viendo es el constructor, está en beta, pero básicamente será igual cuando llegue la release. Lo primero que veáis aquí arriba a la izquierda es una sección de página, bien, en la que aparece un home. Esto es importante porque vamos a poder crear más páginas que pueden ser o aplicaciones completas a pantalla completa o scrolling page, páginas web. Esto básicamente es nuestro menú, nuestros enlaces para navegar por nuestro entorno. Si nosotros, por ejemplo, creamos un enlace, y yo le pongo enlace 1 para que lo identifiquemos ahora bien, aquí le indicaríamos una URL, no lo voy a hacer de momento, pero simplemente lo indico, generamos un segundo enlace, ¿vale? Esto tiene un sentido que lo hagamos ahora para que luego lo veáis. Generaremos aquí la URL igualmente. Fijaros en las propiedades que nos está dando un constructor, ¿eh? Está todo asistido. Nos está permitiendo abrirlo directamente aquí. Bueno, en este caso un poco, si queremos abrir una nueva pestaña, todo esto ya viene incluido. Y podemos crear incluso carpetas para segmentar esta información. Si le damos una carpeta y ponemos carpeta 1, podemos incluso un enlace de los que hemos creado previamente, incluirlo dentro de la carpeta. Bien, entonces tenemos aquí nuestro código y nuestra estructura ya organizada. Vamos a comenzar por la pestaña de información. Aquí podemos dar de alta ya todo el conjunto de datos que vamos a utilizar en el constructor de Experience Builder. Nos va a permitir utilizar mapas de nuestra organización, escenas, capas e incluso URLs si quisiéramos acceder a ellas si estuvieran alojadas en otras organizaciones. Bien, yo por ejemplo podría darle de alta a este webmap, le daría Done y este conjunto de datos lo tengo aquí y además me va listando directamente cuántos widgets están utilizando esta información. ¿Vale? Cuando vamos al apartado de tema, sí que es cierto que tenemos ahora mismo 4 por defecto construidos. Podemos seleccionar oscuro, podemos construir vivid, calcite, ¿vale? Hay distintos temas. Y si veis aquí, aparece una nota que dice Theme Customization is coming soon. Y esto es a lo que nos referimos cuando está en beta. Evidentemente, no toda la funcionalidad está todavía desplegada, pero podremos crear temas personalizados que son muy fáciles de elegir. Esto es muy parecido a la parte de Web App Builder. Si os fijáis en este icono, esto es lo que nos va a permitir es crear los widgets. Y los widgets hasta ahora, pues fijaros que es algo diferente, ya no es lo que teníamos antes. Ahora tenemos un widget para el constructor, un mapa es un widget. Entonces nosotros directamente podemos definir y fijaros cómo funciona un poco esta estructura. Voy a arrastrar directamente una columna y tengo libertad absoluta para moverme dentro del constructor. No solo voy a poder definir esto, sino que voy a poder ajustar y decirle que lo quiero arrastrar hacia la izquierda. Quiero que coja directamente toda la anchura y que en este caso ya lo tenía arriba, pero lo voy a hacer un snap hasta la parte de arriba. Bien, ahora lo que voy a hacer es arrastrar un texto, ¿vale? Quiero que veáis un poco cómo funciona el constructor y cómo directamente con doble clic tengo ya el formato para poder incluir, por ejemplo, ArcGIS Experience Builder. Bien, vale, espera, es que con el micrófono me cuesta más. Ahora, bien, ahora yo, por ejemplo, puedo decirle el texto, aunque lo he escrito mal el builder, pero bueno. Vamos a poner aquí, por ejemplo, si selecciono todo mi texto, que en este caso, un segundo, que tenga un tamaño de 30, ¿vale? Podemos aplicárselo. Fijaros que si yo pulso fuera y vuelvo a pulsar el texto, podemos ampliar la caja,
todo asistido. Podríamos incluso modificar la altura a la que se encuentra. Y ahora fijaros en los enlaces que hemos creado en la primera parte. Si yo arrastro el menú, él lo que me ha hecho básicamente es coger la estructura que yo he definido al inicio. El enlace 1, el enlace 2 y una carpeta que va a generar un subnivel directamente con el enlace que hemos metido dentro de esa carpeta. Ahora bien, ahora habéis visto este apartado, nosotros podemos incluso ver el funcionamiento de lo que hemos hecho hasta ahora con la propiedad nueva que es LibView, sin necesidad de publicar, sin necesidad de que la pongamos a producción. Si yo activo LibView, podemos ver cómo se comportarían los enlaces, ¿de acuerdo? Y cómo funcionaría nuestra aplicación. Vamos a desactivarlo para continuar con la aplicación. Fijaros aquí que tenemos un widget que es el de mapa. Esto es igual, lo mismo, misma funcionalidad. Tenemos libertad absoluta para arrastrarlo. Entonces, si nosotros hacemos ahora mismo, lo ajustamos a un lado o a otro, ¿vale? Funciona a la perfección. Le vamos a decir que en este caso coja directamente y que se quede en la parte de abajo. Ampliamos hasta que lleguemos al tope directamente de nuestro menú. Y no sé si os estáis dando cuenta que esto es totalmente diferente a como hacíamos antes las aplicaciones con Web App Builder. Esto es como lo han intentado describir, es una nueva experiencia. Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación es crear una lista. Bien, entonces en la parte del mapa, fijaros en la parte de la derecha. Cada componente que he ido poniendo tiene sus propiedades. Si yo pulso en el texto, tenemos el estilo correspondiente en la parte de la derecha, donde podemos definir el offset, el border, el background, todo este tipo de propiedades las tenemos definidas. Podemos en el menú hacer lo mismo y en el mapa tenemos la pestaña de contenido donde podemos indicarle la fuente en la que vamos a utilizar. ¿Os acordáis que al principio dimos de alta el mapa en la pestaña de datos? Por eso está disponible. Si fuera necesario darla de alta aquí, abajo tenéis la opción de añadir información igualmente. Bien, tenemos nuestro mapa que lo hemos ajustado de esta manera y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar una lista, ¿vale? Las listas son muy potentes en Experience Builder porque tenemos diferentes displays. Fijaros a la derecha las opciones que tenemos. Modo tarjeta. Voy a utilizar este modo, ¿vale? Y le vamos a dar a comenzar. Lo que nos va a pedir primero es que establezcamos la información de la que vamos a utilizar. Y en este caso yo quiero trabajar con el Feature Layer que está incluido en el webmap que hemos incluido también al inicio. Le damos a incluir y listo. Ahora lo que le vamos a decir es que queremos especificar 10 elementos en esta lista, ¿vale? Un segundito. Y una vez especificado tenemos otras opciones como por ejemplo el comportamiento cuando pasamos el cursor por encima, cuando está seleccionado. Si le pulsamos a On nos va a permitir generar una serie de propiedades para modificar el estado del mismo o la apariencia cuando ocurre ese evento. Ahora bien, lo que vamos a hacer es ajustar el listado. Le vamos a decir directamente, bueno, vamos a ajustarlo un poquito más. Vamos a decirlo que se ajuste a la izquierda, que se vaya a la parte de abajo, vamos a subir hasta que lleguemos al tope y vamos a ajustarlo aquí. Vale, fijaros cómo hemos construido una aplicación, ¿de acuerdo? Arrastrando y simplemente sin necesidad de ahora mismo implementar ningún tipo de código. La importancia que tenemos nosotros como desarrolladores es la capacidad de implementar nueva funcionalidad y apariencia que le vamos a aportar por detrás. Ahora bien, lo siguiente que vamos a hacer es, si hacemos doble clic en el texto, fijaros que tenemos las mismas opciones que nos daba el título, pero tenemos la posibilidad de utilizar contenido dinámico. Esto es importante porque nos va a listar los campos que tiene nuestro Feature Layer. Aquí lo que voy a utilizar es el nombre de la estación, porque lo que estamos visualizando son algunas estaciones emblemáticas del metro. Y si yo directamente le aplico ese campo, si salgo fuera, fijaros cómo automáticamente va a coger los nombres de cada una de esas estaciones. Ahora bien, lo mismo con la imagen. La imagen yo le puedo poner en la parte de la derecha que quiero utilizar, por ejemplo, una imagen. Puede ser dinámica si tuviéramos un campo donde tenemos la URL de una imagen, podríamos aplicársela a cualquiera de la correspondiente a cada uno de los features. Si no, podemos aplicar una por defecto y podríamos utilizar una URL si estuviera publicada o subir nuestra propia imagen que está en el propio constructor.
Entonces utilizo esta y fijaros cómo automáticamente se me cargan todas ellas. Por último, me parece bastante interesante, las acciones, ¿de acuerdo? Los triggers como tal, que los podemos indicar. En este caso lo que quiero decirle es que cuando pulsemos en él va a haber un cambio, es decir, vamos a enfocarnos y que resalte el punto correspondiente. Entonces le vamos a decir que va a ser de tipo Feature Selection Change y añadiremos una acción sobre el mapa. Le vamos a decir que haga, por ejemplo, un Zoom to y entonces si le damos a Leave View, si yo pulso sobre cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Fijaros cómo ya realiza las acciones, ¿vale? Solo por no extendernos más, me gustaría que vierais una cosa muy importante y es que estas pestañas que veis aquí arriba es lo que llamamos Mobile First. Ahora mismo estamos haciendo una aplicación para una resolución elevada, es decir, para una versión de escritorio, pero si yo pulsara en la versión móvil, podría mover estos contenidos de forma independiente, ¿de acuerdo? De tal forma que yo estoy de acuerdo con ello y si yo, por ejemplo, cojo y le digo, vale, pues es que mi listado en una versión móvil va a tener que estar, por ejemplo, en la parte de abajo, le puedo decir que ocupe toda la resolución y que nuestro mapa ocupe toda esta resolución. Si yo vuelvo a la parte de escritorio, ¿vale? Fijaros que tenemos el display que hemos hecho al principio, pero si vuelvo a la versión móvil, tenemos el display automático. Y esto lo estamos controlando de forma independiente. Esto es una mejora brutal, ¿vale? Porque además el rendimiento se ha mejorado muchísimo para dispositivos móviles. Entonces, simplemente quería que vierais cómo es la experiencia de crear una aplicación, ¿de acuerdo? Ahora os quiero enseñar con un poquito más de tiempo qué cositas podemos hacer interesantes y que ponen en, bueno, que realzan un poco el poder de este nuevo constructor. Vale. Por una parte, simplemente mostraros la parte de una aplicación full page. Bien. Tenemos, fijaros que es muy parecido a lo que hemos hecho, pero hemos querido incrustar en esta aplicación directamente una sección de bienvenida, donde podría ser una landing page. Dentro tenemos un nuevo enlace, donde hemos incluido un mapa que se va a visualizar las estaciones de Bicimap con el estado actual y en tiempo real de cada una de ellas. Puramente funcional y donde podemos hacer Identify sin ningún tipo de problema. Podemos incluir en la propia aplicación escenas. No sé si os estáis fijando un poco en la potencia del constructor. Estamos en la misma aplicación, no estamos yéndonos a una y a otra. De hecho, si yo me vuelvo al visor Bicimap, tengo todavía la selección realizada. Escenas realistas, lógicamente con el poder de la plataforma que hay por detrás. 2D y 3D integrado. Cuando hablamos de 2D y 3D integrado, esto es una parte muy interesante. Fijaros en este mapa 2D que tenemos de Boston. ¿Veis cómo nos estamos acercando? Atención a este efecto. ¿Vale? Cambiamos un momento la vista a 3D. Si es que me carga. ¿Vale? Fijaros en este cambio. ¿Vale? Está integrado totalmente 2D y 3D. Por último, listados dinámicos, que como habéis visto lo hemos realizado muy parecido en el ejemplo práctico. Y por último, la capacidad de incluir en la misma aplicación mapas, 3D, escenas, todo lo que queráis y con la misma facilidad hasta el momento. Y todo ello en la misma aplicación, no nos hemos ido a una nueva. Entonces tenemos el control de nuestra escena, tenemos el control de nuestros mapas y por supuesto todo integrado en la misma vista. ¿Vale? Simplemente para terminar la parte demostrativa, enseñaros un momento la página que he realizado de producto, una landing page que he hecho con el propio constructor. Quiero que veáis cómo también podemos hacer páginas web, ¿de acuerdo? Plenamente funcionales, con submenús, cómo podemos directamente encapsular directamente surveys, escenas en la propia página web, ¿vale? Todo esto desde constructor, desde el mismo constructor que estáis viendo, Experience Builder. Y ahora bien, ya rápidamente para terminar, porque me han dicho que tengo muy poquito tiempo. ¿Qué va a ocurrir? Porque esto es importante y supongo que todos lo vais a preguntar. ¿Qué va a ocurrir con Web App Builder? Vale, no os preocupéis. En realidad, Experience Builder es la nueva generación, es a lo que vamos a ir, eso tenerlo claro. Pero sí es cierto que no hay ningún plan para reemplazar ni dejar de soportar Web App Builder. De hecho, van a estar los dos constructores en paralelo mantenidos y en funcionamiento. Por lo tanto, va a seguir estando disponible.
Bien, toda esta información que os estoy dando, os voy a enseñar rápidamente un roadmap en el que en junio de 2019 salió esta beta, pero a finales de año va a salir ya una release tanto de la versión developer como de la versión online, donde se van a incluir widgets como el Basemap, como el Layer List, como el Legend, todos esos widgets que habéis visto que no estaban, todos ellos van a estar incorporados poco a poco, ¿de acuerdo? Luego, a principios de 2020 va a salir ya la versión final de ArcGIS Enterprise, así que tendremos cubierta todas las plataformas y con ArcGIS Enterprise disponible con incluida como Essential Apps. Y para más información, por supuesto, tenéis la página particular de Geonet, donde podéis ver todo de Experience Builder, y la página web, ¿de acuerdo?, del propio producto. Si luego tenéis alguna pregunta, pues suponía que sí, así que adelante. ¿Quieres el micrófono? Sí. Para que se grabe, si no te importa, vamos. Si prefieres que hablar, no hay ningún problema. Aunque acabaste de decir que se supone que van a ir en paralelo de Web App Builder a Experience, Sí. El tema es que al final se quedará solamente Experience y nosotros en nuestra empresa tenemos muchos visores con muchas plantillas y muchos widgets. La migración de un entorno a otro, ¿va a haber algo para facilitar la migración o voy a tener que rehacer todos los visores, todas las plantillas y todos los widgets? Bueno, lo que nos han trasladado desde Estados Unidos, y para tu tranquilidad, es que no hay, o sea, ahora mismo no se contempla para nada quitar la parte de Web App Builder. Sabemos que hay muchísimas aplicaciones por detrás y por lo tanto te voy a transmitir toda la tranquilidad porque van a convivir los dos entornos en paralelo, ¿vale? Eso quiere decir que no hay ningún proceso de migración hasta el momento, y cuando te digo hasta el momento es que tienen que implementar todos los widgets, que son muchísimos que hay en Web App Builder, al nuevo ArcGIS Experience Builder. Cuando llegue el momento, que será dentro de bastantes años, si eso ocurre, evidentemente habrá un proceso de migración en el cual pues, el equipo de Esri trabajará para facilitar el proceso. Pero a día de hoy te puedo tranquilizar que van a convivir los dos y eso nos lo han dejado muy claro los americanos. Como ArcMap y ArcPro, ¿no? Bueno, yo te traslado lo que a mí me han... Yo estoy igual que tú, hay muchos proyectos que hemos implementado, pero bueno, de todas maneras, lo bueno que tiene este constructor es que vais a poder utilizarlo y bueno, trabajar con los dos entornos. Al final os vais a decantar por el nuevo porque os aporta muchísimo más que el antiguo y en ese proceso de migración pues habrá facilidades seguro. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Pues nada, bueno, pues muchísimas gracias. The Science of Where.